En mi ceremonia de graduación de preparatoria, mi madre no aplaudió. Mi hermano no se puso de pie, y mi padre, él abandonó el salón en medio de mi discurso para atender una llamada. No creían que mereciera ser la mejor del año. Estaban convencidos de que había hecho trampa, porque una chica como yo no podía ser lo suficientemente inteligente para sobresalir sin ayuda. Siempre dejaron claro que yo era la decepción, la que nunca pudo estar a la altura de mis hermanos Mateo, el abogado, el otro, ingeniero. Yo era la fracasada que fue expulsada de la escuela por una pelea, la que desperdició su tiempo en tonterías militares, la que llegaba a casa con moretones y no decía nada. Era la hija que arruinaba cada foto familiar con solo estar en ella en esa mañana. Antes de la ceremonia, mi madre susurró: no nos avergüences hoy. Y justo cuando bajaba del escenario con el diploma en la mano, el rugido de un helicóptero retumbó sobre nosotros. Todos miraron hacia arriba. Un helicóptero militar negro descendió bajo sobre el campo de fútbol. Un hombre uniformado saltó desde la puerta lateral abierta. Caminó entre la multitud paralizada, se detuvo frente a mí y saludó. Comandante Morales, dijo, alto y claro. Su misión, la espera. Toda la ciudad contuvo el aliento. El rostro de mi padre palideció. Los labios de mi madre se abrieron, pero no salió ningún sonido. No miré atrás. Subí a ese helicóptero con todo lo que me quedaba, pero créeme, llegar hasta ahí no fue fácil. Y lo que vino después fue aún más difícil, porque no te conviertes en infante de marina especial solo por nacer fuerte. Te conviertes en una cuando te rompen y vuelves a levantarte. Mi nombre es Valentina Morales. Y esta es la historia que nadie esperaba que sobreviviera. Voy a compartir algo que cambió mi vida para siempre. Pero antes de hacerlo, ¿puedes saludar en los comentarios o contarme desde dónde estás viendo? Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias, y saber que alguien ahí fuera está escuchando significa todo para mí. Y si esta historia te toca aunque sea un poquito, por favor sigue o suscríbete al canal. Gracias. Ahora déjame contarte todo. La llave de tuercas resbaló en mi mano, rozando apenas el costado de mi pulgar hasta abrirlo. La sangre brotó de inmediato, pero apenas lo noté. Mis manos ya estaban negras de grasa, los antebrazos adoloridos por el peso de un bloque de motor oxidado. «Oye, señorita Marina». «Marina», gritó un cliente desde atrás, riendo mientras se apoyaba en el capó de su camioneta destrozada. «Supongo que en la academia no te enseñan especificaciones de torque, ¿verdad?». No respondí. Limpié la sangre con el dorso de la mano y seguí trabajando en ese apodo. Señorita Marina no era un cumplido. No aquí, no en Río Claro, era un recordatorio constante, una bofetada resonante. Hace 10 años fui expulsada de la Academia Naval del Pacífico. No con honores, no con ceremonias. Le di un puñetazo en la cara a un superior porque agredió a mi compañera de cuarto. Lo defendí entonces y lo defiendo ahora, pero la Marina no lo hizo. Mi familia tampoco vivía en un cuarto estrecho sobre el taller mecánico de Don Hugo, rodeada de tubos de escape, parachoques oxidados y silencio. Cada mañana miraba hacia la somnolienta ciudad fluvial como una extraña habitando en su propio pueblo. La gente del pueblo actuaba como si no existiera, o peor recordaban que sí existía. Hoy era la graduación de mi hermano Mateo. Él era el niño de oro de nuestra familia, estrella del atletismo, becario, futuro ingeniero, la última esperanza de un apellido que yo había manchado. Como dijo mi madre una vez durante el desayuno, justo antes de pedirme que le pasara la sal, Mateo es la segunda oportunidad que esta familia necesitaba. No todos arruinan todo, Valentina. No estaba invitada a la ceremonia, aún así fui. Me senté hasta arriba en las gradas metálicas del campo de fútbol, envuelta en una vieja chamarra de la Marina que nadie había tocado en años. Observé a Mateo desde lejos, vi el orgullo en los ojos de mamá desde la primera fila. No lo envidiaba, simplemente no pertenecían
Entonces lo escuché en el rugido profundo en el aire, antinatural contra el telón de las festividades del pueblo pequeño. La gente comenzó a mirar hacia arriba, protegiéndose los ojos del sol. El polvo se arremolinó en nubes giratorias. Cuando el U-60 Black Hawk aterrizó en el campo, las aspas cortaban el cielo con truenos. Los gritos se apagaron. Los maestros intentaron alejar a los estudiantes, pero el helicóptero no aterrizó en cualquier lugar. Se posó directamente junto al podio, a la puerta. La puerta lateral se abrió. Un hombre de negro bajó, ajustó sus lentes oscuros y dejó que el viento presionara su traje contra el chaleco antibalas. Sacó una sola hoja de papel y examinó a la multitud en su voz. Cortó el aire como una navaja cuando habló Comandanchi Valenchi Nau Morales. Designación de Infantería Especial. Su misión comienza ahora. Todo el estadio enmudeció a mí. Madre dejó caer el ramo de rosas blancas que había preparado para Mateo en él. Se dio vuelta y cruzó mi mirada a través de un mar de rostros. Atónitos, no sabía que iban a hacer esto. No esperaba que el mundo que había dejado atrás rompiera tan fuerte y públicamente la fachada tranquila de mi vergüenza en ese momento. Cada susurro a mis espaldas, cada burla en el taller, cada noche llena de dudas sobre mi decisión. Todo se quemó. Todo desapareció. Ya no era invisible, pero estaba expuesta. A mi madre me arrastró detrás de las gradas. Su agarre en mi muñeca era más fuerte de lo necesario. ¿Qué es esto, Valentina? ¿Un show? Tenías que arruinar también el día de Mateo. Liberé mi brazo de un tirón. Nunca preguntaste qué pasó. Nunca preguntaste lo que me costó. Ella vaciló brevemente, lo suficiente como para que casi apareciese arrepentimiento en sus ojos. Luego sus rasgos se endurecieron a no te hagas la víctima. El coronel inclinó la cabeza. Era hora. Caminé hacia el helicóptero, pero lancé una última mirada atrás. Mateo seguía mirando, los labios ligeramente abiertos. Me veía como si intentara reconciliar a dos personas, a la hermana que había descartado y la mujer, que ahora se sumergía en el protocolo militar cuando subía la aeronave. La vieja Valentina, la fracasada, el fallo, la vergüenza, se quedó en ese campo de fútbol. Las aspas golpeaban fuerte sobre nuestras cabezas, mientras el helicóptero atravesaba el horizonte de la costa. El coronel estaba sentado frente a mí, tan tranquilo como siempre, con el mismo rostro indescifrable que llevaba hace 3 años. Cuando dejé las fuerzas especiales entre sus botas, había una simple maleta negra. Se inclinó y sacó mi vieja gorra de infantería especial, la que había dejado en el vestuario en aquel entonces. Doblada, planchada, como si hubiera estado esperando mi regreso. Tenemos una situación, dijo mientras abría una laptop. Un dispositivo de pulso electromagnético móvil fue robado de una estación experimental en el sur. La tecnología es peligrosa, portátil, eficiente, diseñada para paralizar infraestructura sin alertar los sistemas de defensa convencionales AN-6, como la pantalla cobraba vida. Fotos, mapas, coordenadas, vídeos de vigilancia. Se está moviendo a través de Río Claro, dijo el coronel. La semana pasada interceptamos imágenes de drones. Un contenedor, disfrazado como equipo agrícola, está en un almacén cerca del viejo puerto fluvial, registrado bajo Santillán Marítima. Mi boca se secó al instante. Santillán Marítima, la empresa familiar de Diana Santillán, la misma familia Santillán que nos enviaba guisos cuando murió mi padre, la misma familia que organizaba la gala de la iglesia cada año. El puerto fluvial ya ni está activo, dije. Por eso es perfecto, respondió el coronel. Sin vigilancia federal, sin control electrónico, nadie observando. Me recosté en silencio. La infante de marina en mí sentía como las piezas del rompecabezas se encajaban. Punto débil, origen, camuflaje, pero la Valentina en mí, la hija rota y quemada de Elena Morales. Sentía miedo en Río Claro, era solo un pueblo para la mayoría. Para mí era un cementerio, y ahora un campo de batalla. Dejé todo esto atrás por una razón, murmuré. No, dijo el coronel con calma. Te quitaste el uniforme. Nunca dejaste la pelea. Giró la pantalla. Apareció una imagen. Un hombre con ropa de combate junto a un convoy, sonriendo. Anse me cortó la respiración. Ann Keller.
el último hombre que perdí, el que no regresó porque dudé demasiado en ejecutar una orden de eliminación, el fantasma que me perseguía cada vez que intentaba ser normal. Este contenedor, continuó el coronel, podría ser parte de la misma red que le costó la vida a Keller. Miré por la ventana mientras los bosques se difuminaban debajo de nosotros. Lo haré, pero nadie en el pueblo puede saberlo. Ni mi madre, ni mi hermano. Nadie. No llevaré una guerra a su puerta. El coronel asintió. Lo mantendremos en secreto. Pero no puedes ocultar esto para siempre. De regreso a Río Claro, iba sola en la parte trasera de una camioneta sin distintivos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. ¿De verdad eres infante de Marina Especial? ¿Mamá? Dice que lo inventaste. Ya no sé qué creer. Miré fijamente el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. No respondí. Hay un tipo especial de soledad que nace de vivir dos vidas. Una que intentaste olvidar y otra que nunca creyó en ti, y yo conducía directamente al corazón de ambas. A las 2:13 de la madrugada reinaba el silencio absoluto. Ese silencio que solo conocen los pueblos pequeños y la gente con secretos pesados. Me moví como si fuera memoria muscular. Ropa negra, manos enguantadas, respiración controlada, a la vieja cerca, alrededor del puerto de Río Claro, se había convertido en nada más que óxido. Podría haber caminado a través del agujero en la malla, pero decidí trepar por encima. Ser silencioso significaba sobrevivir. Siempre había sido así. Me dejé caer silenciosamente sobre la grava y permanecí agachada mientras escaneaba el área. La mitad de las luces estaban apagadas, no por intención, sino por negligencia en el contenedor que había rastreado por imágenes satelitales. Yacía como una bestia dormida detrás de la rampa de carga. Grande, ancho, sin marcas, excepto por un código QR y el brillo inconfundible de tornillos de titanio de especificación militar en su borde. Me acerqué más. Mientras más cerca estaba, más falso se sentía todo. El panel junto a la cerradura mostraba una señal térmica débil en aislamiento activo. No se ponen capas de protección térmica en partes de tractores. Tomé una docena de fotos desde diferentes ángulos y las subí al coronel a través de un canal encriptado. Mi dedo flotaba sobre el botón de enviar cuando algo se movió en un rasguño ligero. No del viento. Me di vuelta. Una figura se movía en las sombras detrás de la siguiente caja. Tamaño humano, demasiado deliberado para ser un animal. No dudé. Mi instinto se activó y me fundí con la oscuridad, retrocediendo por donde vine. El corazón me latía hasta la garganta quienquiera que fuera. No me siguió. O sabía mejor que intentarlo. Al amanecer estaba de vuelta en el pueblo, tratando de actuar como si no acabara de caminar a través de los huesos de una conspiración. Pero ese es el problema con Río Claro. Huele los secretos como sangre en el agua. En la florería. La campanilla de la puerta apenas había sonado cuando mi madre ya salía de detrás del mostrador. El delantal manchado de tierra y lila. Estuviste anoche en la propiedad de los Santillán. Su voz no era una pregunta, era una acusación. ¿Cómo lo? Margaret Santillán te vio. Dice que andabas merodeando como una maldita ladrona. Mantuve el tono calmado. Estoy tratando de detener algo más grande de lo que imaginas, Ann, pero ella no quería escuchar. Siempre arruinas todo. Valentina. Ann, siempre. Sus palabras no sonaban enojadas, sonaban cansadas, y eso de alguna manera dolía más que Mateo. Estaba detrás de la caja registradora. No lo había visto al entrar, su rostro era ilegible, pero su voz no. Sigue siendo la misma, Valentina. ¿La fracasada? No respondí. No podía. Mis manos estaban tan apretadas que mis uñas se clavaban en las palmas. Me di vuelta y salí antes de que el ardor en mi pecho se volviera algo demasiado visible para ocultarlo esa noche. Cuando regresé a mi habitación, algo me esperaba. Un sobre blanco simple, sin nombre, sin dirección. Solo una fotografía en blanco y negro dentro. Era yo, de pie junto al contenedor, desde una perspectiva que no había visto. En ese ángulo no había cámaras de vigilancia. No había razón para que esta imagen existiera, a menos que alguien hubiera estado observando muy de cerca detrás de la foto, en letras mayúsculas en bloque: aléjate, comandante.
o tu familia sufrirá peor de lo que tú sufriste. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Mucho después de que la luna cruzara el cielo, la gente de Río Claro creía vivir en paz. Pero la paz era solo el barniz sobre la descomposición. Y yo había quitado la primera capa. Miré la foto en mi pared a mi padre, Mateo y yo junto al río, el brazo de papá alrededor de ambos, sonriendo como si creyera que nada podría romper a esta familia. La familia es el único lugar donde nunca tienes que demostrar tu valor, solía decir Ampero esta noche, mientras miraba el hilo en mis manos y la voz de Mateo resonaba en mi cabeza. Ya no estaba segura de que ese lugar aún existiera. No pude dormir. La carta y la foto ardían más fuerte en mis pensamientos que cualquier sirena. La forma en que las sombras se movían en el contenedor, la amenaza, el silencio del coronel desde que envié las imágenes, y lo peor de todo, la sensación tensa de miedo en mi estómago que decía que quienquiera que estuviera detrás de esto no era novato en el juego Nen. Las 3:47 me encontré estacionada frente a la casa de mis padres. Las ventanas estaban oscuras. El jardín, salvaje. Mamá ya no vivía aquí desde el año después de la muerte de papá, pero yo conocía cada crujido de las escaleras. Todavía en la puerta del sótano estaba cerrada con cadena, pero sabía dónde escondía los cortapernos. Me moví a través de la oscuridad mohosa hasta que mi linterna cayó sobre el viejo baúl. El baúl de papá, donde guardaba sus medallas, su uniforme y todas las cosas que mamá ya no quería ver. Abrí el cofre, medio esperando encontrar solo bolas de naftalina y silencio, pero bajo el uniforme planchado y una bandera doblada había un sobresellado, amarillento por el tiempo, con mi nombre al frente en su escritura irregular. Para Valentina, cuando estés lista, con manos temblorosas, lo abrí. Mi padre hablaba allí con tinta y arrepentimiento. Escribió sobre susurros en el puerto, sobre embarques que no coincidían con los manifiestos, sobre hombres que llegaban al pueblo y nunca se quedaban mucho tiempo, sobre Jorge Santillán y como una vez intentó sobornarlo con silencio, contó de una época en que tomó fotos y cómo desaparecieron de su casillero 2 días antes de su accidente automovilístico. Fatala no acusaba a nadie directamente, pero me advertían: si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que yo nunca pude encontrar. Termínalo, pero no lo hagas sola. El papel temblaba en mis dedos. Se sentía como escuchar su voz por primera vez en 20 años. Salí de la casa mientras las palabras de mi padre resonaban en mis oídos. Necesitaba pruebas que fueran más allá de imágenes de drones y sospechas. Algo que conectara Santillán Marítima con algo más grande. La biblioteca del pueblo aún guardaba registros en microfichas de antiguos permisos e informes financieros. Durante horas me senté sobre rollos polvorientos y lentes de plástico. Agrietados Ampero, ahí estaban una entrada de dinero a Santillán Marítima de una empresa fantasma con sede en Estambul que aparecía en múltiples investigaciones de la Unión Europea por financiamiento terrorista, y luego un mapa, enterrado en los documentos del Comité de Planificación Urbana, que mostraba rutas de envío agrícola propuestas desde Río Claro hacia 5 ciudades portuarias, más en todo el país. Lugares que conocía de mis briefings de infantería. Esto no era un caso aislado, era una prueba piloto. En esa tarde, la plaza del mercado pulsaba con vida. El festival anual de fundación, puestos, palomitas, banderas, y en medio de todo, Diana Santillán, toda perlas y carisma, daba un discurso sobre revivir nuestra orgullosa historia de envíos. En mí acerqué cuando terminó. Su mirada cayó sobre mí, los labios se contrajeron en una sonrisa demasiado amplia para ser real. Todavía jugando a la soldadita, Valentina, dijo dulcemente. Siempre fuiste un poco dramática. Mantuve mi voz baja pero firme. ¿Sabes lo que hay en ese contenedor? Diana, sabes exactamente lo que estás moviendo a través de ese puerto. Su risa fue suave, pública. Deberías buscar ayuda. Creo que hay un centro para veteranos 1 hora al este. Pero sus pupilas se dilataron. Su postura se puso rígida. Tenía miedo. ¿Eso me dijo todo? Antes de que pudiera presionar más, alguien me agarró del brazo. Mateo me arrastró detrás de un puesto, la mandíbula tensa. ¿Qué diablos fue eso? Acabas de humillarla. ¿Sabes lo que le estás haciendo a mamá?
Estoy haciendo lo que papá no pudo. Sí sé, ¿qué significa eso? Saqué la carta y la leí completa. Cuando terminó, la empujó de vuelta como si quemara su piel. Estás desenterrando fantasmas para excusarte. Te echaron de la marina y ahora actúas como si eso fuera parte de algo noble. No se trata de mí, Mateo, se trata de este pueblo. Ann sacudió la cabeza, los ojos vidriosos y vacíos. Siempre se trató de ti, de demostrar que no eras la decepción que todos pensábamos. Sin palabras, se dio vuelta y se alejó. Quedé allí, rodeada por las risas de los niños y el girar de los juegos mecánicos, sintiéndome completamente, absolutamente sola. Así me daba vuelta ahora, nadie me detendría, a nadie le importarían, pero... Vi el rostro de Keller frente a mí, escuché la voz de mi padre, si me quedaba callada, morirían de nuevo. Esta vez en la oscuridad que yo no iluminé, a los archivos que envié al coronel, fotos, clips de audio, superposiciones de mapas, recibieron respuesta en 1 hora. Un mensaje de voz. Ya teníamos a Santillán Marítima en el radar, pero nunca nada con que trabajar. Sin cooperación local, sin orden de allanamiento, sin procedimiento, por supuesto. En pueblos como Río Claro siempre era así, han conexiones cerradas, silenciosos, más leales al legado que a la ley han. Pero si no podía atraparlos con las manos en la masa, tal vez podía traerlos. Esa noche me conecté bajo un viejo alias a un foro, solo para veteranos, escribiendo lenta y cuidadosamente en rumores sobre equipo militar robado en el muelle de Río Claro, disfrazado como envío agrícola. ¿Santillán Marítima ha movido alguna vez este tipo de tecnología? Sabía cómo funcionaban estos foros. Públicamente no pasaba nada, pero los ojos lo verían. Los susurros se propagarían, y la gente con algo que ocultar odiaba los susurros más que las acusaciones. 3 días después, el muelle se incendió, no todo el puerto, solo un almacén, pero exactamente en el que me había colado. El contenedor que fotografié ahora era una ruina humeante. ¿Coincidencia? Equipos de limpieza llegaron rápidamente, demasiado rápido, sin prensa, sin preguntas, solo cinta de acordonamiento y personal de seguridad con insignias sin nombre. Entonces, vino el toque en la puerta. Sheriff Tom Bradley, uniforme beige, pecho ancho, paciencia delgada, una vez fue amigo de mi padre, le enseñó a pescar a Mateo. Ahora me miraba como si fuera una cucaracha en su porche. Encontramos tus huellas dactilares en la escena. Valentina dijo en la estación. ¿Quieres explicar eso? Estaba buscando propiedad federal robada. Se inclinó hacia adelante. Entonces admites que entraste sin autorización a propiedad privada y causaste pánico. Guardé silencio. Ann sacudió la cabeza. Nunca cambias. El drama te sigue como una maldita nube de lluvia. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. El coronel entró, credencial en mano. Ella tiene autorización federal, dijo con calma. Deberían preguntarse quién autorizó el incendio provocado, no quién tomó fotos. El rostro de Bradley palideció. Ni siquiera está activa. Siempre estuvo activa, replicó el coronel en Bradley. No discutió, pero cuando salí, vi su expresión. No lo creía. Y en un lugar como este, la duda está a solo un paso de la traición. Afuera de la estación. Encontré algo en el bolsillo de mi abrigo. No había puesto nada allí. Una nota, sin sobre. Solo una línea. La próxima vez no será solo un almacén. Escrito con letras gruesas. Olía a aceite y humo. Miré fijamente durante 1 minuto completo. Luego arrugué la nota y la metí profundo en mi bota. Conduje directo a donde mamá. Abrió la puerta sin una palabra. Se hizo a un lado como si supiera que vendría. La sala estaba en silencio. Solo el tic-tac suave del viejo reloj de pared. Otra vez traes problemas a nuestra puerta, dijo sin mirarme. No, dije, el problema ya está aquí. Estoy tratando de detenerlo. Has pasado toda tu vida tratando de detener cosas. Solo destrozas todo. Encontré una carta que papá escribió antes de morir. Sobre los Santillán, sobre el puerto.
¿Quería advertir a alguien? Eso la hizo pensar. Lentamente se sentó en el sofá, las manos en su regazo. Su voz ahora más suave. Tu padre tenía miedo, pero cuando intentó hablar, nadie le creyó. Me pidió que no te lo dijera. Tenía miedo de que te convirtieras como él. Lágrimas subieron a sus ojos. No, de enojo, reales, asustadas. Creo que sabía que la verdad era más grande que el anzuelo, no quería que te devorara también. Me senté junto a ella. No nos abrazamos. No de inmediato, solo compartimos el silencio. Luego lentamente puse mi brazo alrededor de sus hombros, y ella lo permitió. No era reconciliación. Pero era algo más honesto, a miedo compartido. Esa noche regresé a mi apartamento, esperando nada más que las sombras usuales. En cambio, había una memoria USB en mi escritorio sin nota. Sin rastros de entrada forzada, la conecté a una laptop aislada. El video cargó lentamente. Imágenes granuladas en blanco y negro, infrarrojo, de 3 noches atrás aún. Una mujer entraba en cuadro. Diana Santillán entregaba un maletín metálico delgado a un hombre con rostro difuso bajo. La sombra de una gorra militar miró brevemente hacia arriba. Me congelé a Víctor Durán, un nombre que no había pronunciado en años. Un fantasma de una misión en Kandahar. Un mercenario que debería estar en prisión o en una tumba estaba aquí. En Río Claro ni Diana acababa de entregarle algo grande a Ann. Reproduje el video una y otra vez. Cada cuadro, cada respiración lo envié al coronel. Su respuesta llegó en minutos en confirmado. Durán desaparecido hace 3 años. Si está en Río Claro, esto es más grande que solo un envío. Ya lo sabía, pero escucharlo del coronel hizo que la sangre en mis venas corriera más fría. El MP no era el juego final, era una prueba piloto, una chispa para ver si una nación podía arder desde adentro. Tenía que seguir a Diana, no solo con botas. Necesitaba ojos en esa noche. Lancé un dron desde la colina detrás de su propiedad, siguió su auto a través del pueblo, pasando el banco, el ayuntamiento, hasta la vieja capilla abandonada desde el funeral de papá. Ese lugar había estado vacío. Ahora parecía un punto de encuentro. A las 2:01 de la madrugada me colé por la puerta lateral, sin electricidad, sin alarmas. Coloqué un micrófono direccional bajo la banca de la iglesia y salí. Sin ser vista la noche siguiente, regresé a recoger el dispositivo. La conversación en la grabación era cristalina. Diana, los últimos envíos están confirmados para el Festival del Río. Sin controles, sin ojos. Durán, entonces nos movemos. El EMP golpea durante los fuegos artificiales. La red eléctrica cae. El caos nos da 2 horas para desaparecer. Diana después. Tú, Durán, después replicamos. Se sintió como si el aire saliera de mis pulmones. El Festival del Río era el evento más grande del año. Todos estarían allí. Mi madre, Mateo, todo el maldito pueblo. Comencé a revisar material de vigilancia de la iglesia a través de una cámara de cajero automático cercana. Solo una idea desesperada, pero entonces lo vi. Alguien más había estado allí. Una figura masculina, capucha puesta, cabeza baja, cargando el mismo maletín que Diana le entregó a Durán. Zoom. Mejoré la calidad. Detuve la imagen a Mateo. Quería creer que no era él. Busqué otra explicación. Pero ahí estaba, su forma de caminar, su tamaño, su vacilación. A mi hermano. Fui directo a casa. Estaba en la cocina sirviendo cereal como si nada hubiera pasado. ¿Por qué estabas en la capilla?, pregunté sosteniendo la foto. Se puso pálido. ¿Ahora me espía? Diana te dio ese maletín. ¿Qué hay dentro? No lo sé. Lo juro, me ofreció un servicio de entrega, sin preguntas. Necesitaba el dinero. Mamá está endeudada. No sabía que fuera tan grave. ¿Le crees? No respondió por primera vez en semanas. Mi voz se quebró. Mateo, ¿me crees a mí? Miró hacia otro lado. Tú amas el drama. Ese es tu rollo. Excluyes a todos y luego te sorprendes de que nadie esté detrás de ti. Luego salió de la habitación y azotó la puerta. Me quedé inmóvil, las manos temblando. Papá,
Una vez me dijo, a la familia es un bote que nunca se hunde. Pero esta noche se sentía como si todos nos estuviéramos ahogando en el silencio, y no sabía quién nadaría de regreso a la superficie. La voz del coronel llegó por la línea segura. Calmada pero tensa lo confirmamos. El EMP está en el yate de los Santillán. Se activará durante el Festival del Río mañana en la noche. Multitud, presencia de medios, todo encaja. No respondí de inmediato. Mis ojos ya descansaban en el agua, viendo el enorme escenario flotante, el yate de Santillán Marítima anclado en medio del río, brillando como una promesa. Entonces llegó la segunda llamada. Del número de Don Hugo contesté, estática, luego tos, gritos y el rugido inconfundible del fuego aun cuando llegué al taller. Las llamas ya habían devorado el área trasera. Los viejos barriles de aceite habían explotado. Los bomberos hacían lo que podían, pero todo detrás de la oficina estaba carbonizado negro en Holly. El humo químico acre desde una cuadra de distancia. Mi camioneta estaba en el estacionamiento trasero. El capó estaba carbonizado y deformado, pero una cosa quedó intacta en las palabras grabadas en el metal. La familia es una debilidad. Comandante. Las letras eran dentadas, profundas, talladas con un cuchillo de caza. Era el mensaje de Durán. El mismo manual que había visto contra civiles en Siria, diplomáticos en Yemen, cuando no podían romperte directamente. Destruían lo que te anclaba hasta que voluntariamente caías en su trampa. Y ahora lo estaban haciendo aquí. En Río Claro, en la mesa de cocina de mi madre, desplegué todo en el ataque, la amenaza, el arma. Tienes que irte, dije. Esta noche llamo a alguien. Tú y Mateo, váyanse a la capital. No voy a ningún lado, dijo con voz firme. Si tu padre murió tratando de detener a esta gente, no voy a huir para que ganen. La miré, realmente la miré por primera vez en años. ¿Ahora me crees? ¿Me miró? No lo sé, dijo. Pero quiero, y eso fue suficiente. Anshalí, y marqué un número que no había marcado. Desde Alepo, Ansara Mendoza no dijo hola cuando contestó. Solo, ¿qué tan grave? EMFE, multitud del festival, apoyo local comprometido. Estaré ahí en 6 horas con equipo. Fiel a su palabra. Sara llegó esa misma noche, con una camioneta llena de equipo para eventos que sospechosamente se parecía a dispositivos de interferencia de comunicaciones, granadas de humo y un inhibidor electromagnético portátil. Repasamos el plan. Yo subiría al yate como parte del equipo de montaje. Ella neutralizaría a los guardias. Yo desactivaría el núcleo. Evitaríamos pánico entre civiles. Sin ruido, sin armas al limpio, pero justo cuando comenzaba a creer que podría funcionar. Mateo tocó, su rostro estaba pálido, torturado. Escuché a Diana al teléfono. Hablaba sobre la red eléctrica, sobre usar el río como algún tipo de línea de señal. No entendí todo, pero sonaba real. Se sentó, la cabeza enterrada en sus manos. Fui tan estúpido. Solo quería ayudar con las cuentas. No lo sabía. Lo juro por Dios, Valentina, no lo sabía. Me arrodillé frente a él. Tomé sus manos. Te creo. Dijin levantó la mirada. Los ojos húmedos. No lo merezco. No eres el único que ha cometido errores. Entonces sacó algo de su bolsillo. Una foto vieja y gastada. Mi padre al borde del muelle, estrechando la mano de Jorge Santillán. Pero alguien había encerrado el rostro de papá con marcador rojo. Detrás de ellos había un contenedor de envío. El mismo modelo que vi la semana pasada. Lo escondí en el garage, susurró Mateo. Lo sabía todo. Miré por la ventana mientras el sol se hundía detrás del río. Si fallamos mañana en la noche, este pueblo no se recuperará, y nosotros tampoco. El festival comenzó como siempre. Música, risas, el aroma de churros y masa frita. Nadie notó que el yate de los Santillán tenía más personal de lo usual. Nadie cuestionó el nuevo equipo audiovisual. Las carretas llenas de cables y cajas que subían a las cubiertas inferiores. Ansara y yo llevábamos camisetas, polo azul marino a juego con identificaciones falsas. Audífonos conectados a nuestro canal privado. Me hizo un breve gesto antes de desaparecer en el pasillo trasero. Me moví hacia la sala de máquinas.
El contenedor estaba allí, escondido bajo un piso falso etiquetado como Suministrus Medicus. Lo abrí y sentí cómo la sangre se drenaba de mi rostro núcleo en P armado. El temporizador aún no corría, pero en cuanto alguien presionara ejecutar, todo el pueblo quedaría a oscuras. Los servicios de emergencia se bloquearían, el tráfico se detendría, el caos estallaría. Me di vuelta a Durán. Estaba allí. No dijo nada, solo levantó su arma. Me sumergí detrás de una pila de cajas mientras el primer disparo atravesó la pared de acero detrás de mí. No esperaba verte de nuevo, gritó. Dijeron que te habías congelado la última vez. Veamos, del otro lado de la habitación, Sara apareció y atrajo el fuego de Durán hacia ella. Me lanzó el dispositivo inhibidor. ¡Vamos! Vamos, corrí al núcleo, conecté el dispositivo al costado, pero nada pasó. La pantalla se iluminó en sistema secundario activo en 2 minutos. Por supuesto, en redundancia, Diana era demasiado inteligente para un error simple. Entonces ella entró en el campo de visión. Calmada, elegante, en un vestido púrpura como si fuera una coronación. ¿Siquiera sabes lo que tu padre le quitó a mi familia?, dijo. Destruyó todo. Se aseguró de que la expansión del puerto fracasara. Volvió al pueblo contra nosotros, alcanzó el panel de control. Ahora me vengo. Activó la anulación de emergencia, apareció una segunda cuenta regresiva. En 2 minutos, Sara luchaba cuerpo a cuerpo contra Durán. Sus gemidos y golpes resonaban por el casco metálico. Salté, corriendo a cubierta. Arranqué mi audífono y salté sobre la barandilla al agua negra. Bajo el yate, nadé hacia el control inferior. Mis dedos estaban fríos, entumecidos, pero encontré el sello. Justo cuando comencé a forzarlo, una voz gritó desde el muelle: «¡Valentina!». Miré hacia arriba. Mateo estaba en el muelle, algo pequeño y plateado en la mano. Él lo lanzó en una llave de tuercas, la misma que había usado durante años en el taller de Don Hugo La. Atrapé en el aire, la boca abierta por el shock. La usé para romper el último sello. Arranqué la cubierta y conecté el inhibidor en el relé principal. La cuenta regresiva se detuvo en las 0:07. Las luces en la orilla parpadearon, pero permanecieron encendidas adentro. Durán yacía inconsciente. Sara estaba sobre él, sangre en el labio, pero sonriendo. Diana se había ido. Escapó en una moto acuática personal. Desapareció como un fantasma en la noche. Lo último que escuchamos fue su voz en la radio del yate en Río Claro. Fue solo el comienzo. Me subí a cubierta, empapada y temblando. Sara me ayudó a levantarme, me dio una palmada en la espalda, pero miré más allá de ella hacia la orilla. Mateo estaba allí, pálido, la mano todavía levantada del lanzamiento. Nuestras miradas se encontraron. En ese momento supe que la familia no era solo el lugar de donde vengo. La familia era lo que estaba dispuesta a proteger a la luz de la mañana. Río Claro se veía a la vez familiar y completamente diferente. El Festival del Río había dejado restos de confeti en las alcantarillas. Pancartas rasgadas ondeaban en el viento, pero bajo la superficie el pueblo zumbaba con rumores. Algunos decían que fue una falla en la red eléctrica. Otros juraban haber visto personal militar en el yate de los Santillán. La policía guardó silencio, sin comunicados de prensa, sin arrestos publicados, solo silencio. Esa tarde fui convocada a una reunión. El coronel, el sheriff Bradley y el consejo municipal, lugar la vieja capilla donde mi padre solía hacer voluntariado, recientemente remodelada como centro comunitario, pero hoy se sentía más como un lugar sagrado. Algo pesado, a la habitación olía a aceite de limón e historia. El coronel estaba cerca del altar. Una laptop abierta sobre un proyector portátil. Apenas entré, asintió sin rodeos. Reprodujo un video en imágenes granuladas de un dron oculto. Mostraban a Durán y Diana Santillán en otro puerto fluvial, cientos de millas al sur. Confirma una segunda instalación MP, dijo el coronel en voz baja. Y escucha esto, la voz de Durán en el intercambio: estamos libres para el transporte. Misma ruta, mismo tiempo, pero esta vez Diana no escapa. El coronel detuvo el video. La sala estaba en silencio, solo el zumbido del proyector. Estamos lidiando con una campaña coordinada,
dijo. Esto no es corrupción local. Es un intento sistemático de desestabilizar infraestructura a nivel nacional. Me puse de pie lentamente. Mi voz no tembló cuando hablé, fui dada de baja deshonrosamente porque golpeé a un superior que agredió a mi compañera de cuarto. Nadie me creyó. Mi expediente fue sellado, pero fui reclutada en una unidad de operaciones especiales porque alguien en las altas esferas conocía la verdad. Ana hizo una pausa, mirando los rostros en las bancas en vecinos, funcionarios, gente que una vez me trató como aire. Serví en Medio Oriente. Perdí camaradas, especialmente a Keller, por una misión en la que dudé. Esa culpa me trajo de vuelta aquí. Otra pausa. No regresé para limpiar mi nombre. Regresé porque entendí que el silencio que le costó la vida a mi padre todavía estaba aquí, matando más que solo la verdad. Nos estaba matando a todos. Primero solo hubo silencio. Entonces una mujer se puso de pie. Mi madre caminó lentamente hacia mí, tomó mi mano y se volvió hacia ellos. Perdí a mi esposo porque guardó silencio. No dejaré que mi hija viva con el mismo miedo. Su voz se quebró, pero no vaciló. Ella no falló. Luchó. Y ahora es nuestro turno. Mateo se levantó. Siguiente. No habló. Ann simplemente se adelantó y puso algo en mi mano. Ann, el anillo de mi padre. ¿Terminaste lo que él comenzó?, dijo en voz baja. Cerré los dedos alrededor de él. Mi corazón se llenó de algo que no había sentido en años. No era solo orgullo, era pertenencia. Más tarde, esa noche regresé a mi apartamento. Mi buzón contenía un paquete de cartón simple, sin remitente, sin matasellos, dentro una sola memoria USB sellada con un emblema holográfico que reconocí de inmediato en comando. Navala la conecté a una laptop limpia y esperé. El video cargó lentamente. Imágenes granuladas de una sala de conferencias, fechadas hace 3 meses. Andiana Santillán entró, seguida por un hombre en traje gris oscuro. Mi estómago se contrajo. Comandanchi Alicia Wexler, una de mis comandantes durante mi último despliegue. Encantadora, intocable, y ahora sonriendo, mientras estrechaba la mano de la mujer que quería destruir media costa oeste. En la pantalla parpadearon letras rojas. Willow Alpha Test. Entonces apareció un último mensaje. Ann, gracias. Comandante, de un viejo amigo. No sabía quién lo envió, pero sabía por qué. Ann, esto aún no había terminado, y por primera vez ya no estaba sola. Me paré en la cima de la colina Morales, mirando hacia abajo a Río Claro, bañado en luz matutina azul. El río brillaba engañosamente tranquilo, como si nunca hubiera escondido la amenaza de apagón y caos bajo su superficie. El yate de los Santillán estaba bajo embargo federal, los activos de la naviera congelados. Diana, aún desaparecida, pero órdenes de arresto emitidas a nivel federal. Hace unos días, yo era vista en este pueblo como una mancha. Ahora la gente me detenía en la calle. Asentían en silencio, inseguros de qué decir, pero ya no se alejaban. Mi madre fundó una organización sin fines de lucro en nombre de mi padre, la Fundación Roberto Morales, para apoyar veteranos y promover investigaciones independientes sobre vulnerabilidades de infraestructura de seguridad. Era la primera vez en décadas que hablaba públicamente, y esta vez su voz no temblaba. Mateo se inscribió en un instituto técnico en la capital. Quiero entender cómo funcionan los sistemas, me dijo, para poder ver cuando alguien intenta corromperlos. Sabía lo que realmente quería decir Ann, para que nadie pudiera usarlo de nuevo. Esa mañana desayunamos juntos por primera vez en más de 10 años. Sin disculpas, sin excusas necesarias, solo cercanía silenciosa. Un silencio ganado. Entonces llegó el correo electrónico, enviado a un buzón abandonado al que no me había conectado en 3 años. El servidor estaba encriptado, enrutado a través de Reykjavik. Asunto: un mapa satelital con 7 ciudades portuarias, marcadas en rojo. Código de sello: no había terminado. Me reuní con el coronel en el aeropuerto regional. Sara ya estaba allí, columpiando su bolsa sobre el hombro. Asintió brevemente cuando me vio. Las palabras eran innecesarias. Éramos infantes de marina especiales. Así decíamos que estábamos listos. Llevaba mi uniforme por primera vez en años, no porque lo necesitara,
sino porque lo elegí, el anillo de mi padre brillaba en mi mano. Un peso silencioso de historia y honor. Ya no lo llevaba como una carga, me recordaba por qué seguía luchando a bordo del helicóptero de transporte. Tomé asiento en el asiento de salto. Mientras los rotores cobraban vida, metí la mano en mi chaqueta y encontré algo doblado en el bolsillo interior en una nota. La letra de Mateo, no importa a dónde vayas, siempre seré tu hermano menor. La sostuve contra mi pecho, justo sobre el emblema de infantería, justo donde pertenecía Anne, y mientras el suelo desaparecía debajo de nosotros. Susurré la verdad en la que finalmente creía: no soy la fracasada que dijeron que era. Soy la comandante Valentina Morales, y mi misión apenas comienza. A veces, las batallas más ruidosas se libran en el silencio. No en campos de batalla, sino dentro de nosotros mismos. Y a veces es lo que nos rompe, lo que nos enseña a levantarnos de nuevo, no por aplausos, no por venganza, sino para proteger lo que aún importa en sí. ¿Esta historia movió algo en ti? Me encantaría escucharlo. Deja un comentario, comparte tus pensamientos y no olvides suscribirte al canal.